hermano. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y los hermanos que nos acompañan también a través de la transmisión de internet, sean bienvenidos. Hemos venido a darle gloria al que gloria merece, hermano, a nuestro Dios, amén, al Todopoderoso, al Soberano. Y ese es el propósito de las reuniones, agradecerle al Señor por su fidelidad y su misericordia. Quiero en esta tarde compartir esta palabra que venía a mi corazón y el Señor confirmaba esta realidad en mi vida. Y es una realidad que tiene que estar en todo hijo de Dios, en todo aquel que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador. Y es la realidad de vida eterna en nosotros, hermano. Muchos tal vez no hemos sido instruidos o no hemos llegado a comprender de que la vida eterna la comenzamos desde el momento que recibimos a Cristo Jesús. No cuando estemos ya en aquellas moradas celestiales, no cuando estemos ya en su presencia, sino desde ese día que ustedes y yo recibimos al Señor. Desde ahí comienza la realidad de una vida eterna en el Hijo de Dios. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 10. Vamos a estar leyendo el verso 25 al 28. Lucas capítulo 10. Verso 25 al 28. Gracias por ponerse de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice de esta manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Le oramos al Señor. Padre amado, gracias por este día, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor del cielo, por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa de oración. Te agradezco también por aquellos hermanos, Señor, que por una u otra razón, Señor, nos acompañan a través, Señor, de esta transmisión de internet, oh Dios. Sé, Señor amado, que tu palabra ministrará sus vidas. Sé, Señor, que tu Espíritu Santo llevará esta palabra, Señor, a sus corazones. Ministrará allí, Señor, donde está la necesidad en cada uno de nosotros, Señor. Así como tú hablarás, Señor, a nuestras vidas hoy. Porque esta palabra, Señor del cielo, no viene de boca de hombre, sino de tu corazón, Señor, para cada uno de tus hijos. Te agradezco, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La realidad de vida eterna en ti. Lo que les leía en este pasaje, dice que un intérprete de la ley se levantó y le hace esta pregunta a Jesús. Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Te lo leí nuevamente para que entiendas la importancia que tiene esta conversación entre el intérprete de la ley y Jesús. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios, la palabra del Señor nos enseña acerca de la importancia de cómo sea nuestra manera de vivir mientras estemos en este mundo. Ya que, como está escrito, un día moriremos y luego viene el juicio. Ya dice la palabra del Señor en Eclesiastés: porque está escrito que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. El ser humano ha luchado por mucho tiempo con las posibilidades de alargar su tiempo de existencia, o sea, de vida, aplicando diferentes métodos o sistemas de vida. Ustedes saben, hay muchos que comienzan a investigar y piensan que congelando sus cuerpos y quizás descongelándonos tiempo más adelante van a alargar sus días de vida
otros comienzan a hacer ciertos métodos, otros comienzan a tener ciertos hábitos y a cambiar de ciertas regulaciones en su vida, pero el propósito es el mismo, alargar sus días de vida. Ahora bien, ¿por qué razón el ser humano tiene ese deseo dentro de su ser, tiene ese anhelo de alargar sus días de vida? Y la respuesta clara está en la palabra del Señor. Porque el ser humano desde el principio, desde el día de la creación, desde cuando el Señor forma al hombre del polvo de la tierra y crea a la mujer, ustedes saben que al principio el hombre no fue creado para que muriese. El hombre fue creado para vivir una eternidad en una relación con Dios. Pero es a través del pecado que entra la muerte. Es a través de la desobediencia. Es a través de que el hombre en su propio razonamiento quiere comenzar a caminar bajo su propia voluntad y bajo sus propios principios. Pero el hombre no fue creado para morir. Y eso lo dice en el libro de Génesis. Por tal razón, cuando el hombre desobedece, ustedes saben que el único árbol que el Señor le puso tal vez guarda o le puso tal vez protección fue al árbol de la vida, para que el hombre, dice, no tomase de él y viviera para siempre. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que el último enemigo que va a ser juzgado va a ser la muerte, porque el hombre ya no va a morir más. A ver, nosotros pensamos que los propósitos de Dios, pensamos que quizás este pensamiento que había en el corazón de Dios cuando creó al hombre, se vieron totalmente de alguna manera burlados, se vieron tal vez de alguna manera bloqueados, pero no fue así, sino que era necesario que todo este lapso de tiempo y las situaciones y los tiempos que hemos vivido se den en la vida del ser humano. Pero el hombre no fue creado para ver la muerte, sino para vivir por una eternidad. Entonces este intérprete de la ley le hace esta pregunta a Jesús y le dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Te voy a leer esto que escribía yo aquí. Dice: el ser humano desde el principio fue creado para una vida sin límite de tiempo y para una relación con Dios, su creador. Pero el pecado, la desobediencia, la vana manera de vivir y el querer caminar en su propia voluntad acortaron y pusieron límite al tiempo de existencia en esta tierra, entrando así la muerte a través de estas acciones. Pero en su ser interno el ser humano fue creado para vivir. Si tú lees al principio de las generaciones en Génesis, ¿cuántos años vivieron aquellos hombres? Tenemos 900 años, 800 años, 600 años, 700 años. Pero luego los años se fueron acortando. Y en el tiempo de Noé, Dios dice que no iban a ser más alargados los días del hombre más allá de 120 años. En este tiempo que nosotros estamos viviendo con dificultad, ya a los 60, 70 años, ya estamos viendo aquella decadencia en nuestro ser. Ya estamos viendo aquella decadencia en nuestro existir. Pero el hombre no fue creado para ver la muerte, fue creado para vivir por una eternidad. Pero te repito, debido a la desobediencia, debido al pecado, entra la muerte al hombre. Y aquí dice el intérprete de la ley, lo hace para probar al Señor. Y luego al final del mensaje te voy a explicar lo que eran los intérpretes de la ley. Pero ahora quiero hablarte acerca de la convicción de la vida eterna. Hermano, ¿cuánta persona acepta al Señor e ignora completamente que desde ese día que acepta al Señor su vida eterna comienza a ser preparado para una eternidad? Pero muchos creen que es hasta el día que estemos delante del trono blanco, hasta el día del juicio, que entremos nosotros a la morada eterna. Ahí va a ser, no, ahí es la consumación, ahí es el final de esa carrera. Y sabes, la vida nos enseña, quizás por la dinámica que nosotros vemos y conocemos, que esto es una realidad. Cuando una persona quiere estudiar una carrera, pongámosle una carrera de medicina, la cual son 8 años de los que hay que cursar o estudiar. No desde el momento que aquella persona se registra ya es médico, sino que va en un proceso y tiene que ser diligente en cumplir todos aquellos quizás clases, todos aquellos años que necesita hacer hasta el final, cuando va a recibir su título o su diploma como médico o como doctor.
Así es también la vida eterna desde el día que tú y yo recibimos a Cristo Jesús. Desde el día que ustedes y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Desde ahí comienza esa realidad de eternidad. ¿Y sabes por qué te hablo esto? Porque una de las cosas que el Señor me decía es que su pueblo lo ignora. Y por cuanto lo ignora, les da vivir igual, les da totalmente igual el vivir de una o de otra manera. Les da totalmente, o sea, conducirse en la vida al igual que el mundo que no tiene esperanza de vida eterna, está desarrollando su manera de vivir. Pero ¿qué es si la convicción de esa vida eterna? Mira lo que comienza diciendo el verso 25, te lo voy a leer detenidamente. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mire, Jesús lo refiere a la palabra, Jesús lo refiere a las escrituras. Y él le dice esto porque el hombre era intérprete de la ley. Un intérprete era aquel que de alguna manera hacía o trataba la mejor manera de explicar un texto, de explicar un versículo bíblico, de explicar aquello que estaba escrito, pero simplemente lo interpretaba, simplemente daba una explicación de lo que él había leído o había estudiado. Por eso es que habían intérpretes de la ley, era lo que trataban de exponer de una mejor manera un pasaje bíblico o un texto bíblico. Y por eso el Señor le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lees? El hombre claramente le responde, ¿pero por qué razón? Y me voy a detener un momento ahí. ¿Por qué razón Jesús envía a este hombre? Porque hay personas que preguntan, pero en su interior dudan de una eternidad. Mira, hay personas que preguntan, hermano, y hay personas que se van a acercar tal vez a ti y te van a decir, bueno, ¿y tú crees en eso de la realidad de la vida eterna? ¿Y tú crees que hay una vida después de la muerte? ¿Y tú crees que hay una existencia después de que nosotros partamos de este mundo? Pero muchos de ellos lo hacen de una forma burlesca o burlona. Pero no lo creen. Este hombre se acerca al Señor para tentarle. No es que verdaderamente, aún siendo él intérprete de la ley, creía eso. Porque de allí dice la Escritura en el verso 25, era para probar al Maestro, para probar al Señor. Y Jesús lo refiere, y te repito, a la Escritura. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que se refugian en su incredulidad, hermano. Hay muchos que nos refugiamos en nuestra incredulidad. Mire cuánto cristiano hay que ha aceptado al Señor y abandona la carrera. Cuánto creyente hay, hermano, en los templos, en las iglesias, que quizás nacieron en hogares cristianos, desarrollaron una relación cristiana desde la escuela dominical con los jóvenes y tal vez llegaron a adultos y no salieron de una iglesia, pero totalmente no creen dentro de su ser que haya una esperanza de vida eterna o haya una esperanza de vida eterna. El intérprete de la ley era exactamente ese tipo de personas. Conocía las escrituras, sabía interpretar las escrituras, sabía decirle a otros lo que la palabra del Señor estaba diciendo en su propio entendimiento o conocimiento. Por eso es que se llama intérprete de la ley. Alguien que interpreta no es que sea originalmente de él lo que está exponiendo. Y Jesús lo refiere nuevamente y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre le responde bien, porque él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar a Dios es fácil, ¿verdad, hermano? Dios es bueno. Amar a Dios es fácil, hermano. Mire, aún aquellas personas que en algún momento reniegan de Dios, aman a Dios porque saben que les ha hecho bien, les ha extendido la vida, les ha guardado en tiempos de enfermedades, los ha levantado en momentos de crisis. Dios es bueno, hermano, porque Dios es bueno. Y dice que Él hace brillar el sol sobre justos y sobre impíos y envía su lluvia sobre buenos y sobre malos. Dios es bueno. Entonces, aún aquellas personas que han renegado en alguna etapa de su vida de Dios, saben que tenemos un Dios bueno, porque tenemos un Dios bueno, ¿verdad?
Amén. Si tenemos un Dios bueno, hermano. El que esté pasando un momento difícil no quiere decir que Dios haya dejado de ser bueno. Él es bueno, Dios es bueno. Y le dice, bien ha respondido, le dice el verso 28, haz esto y vivirás. Mire, Jesús no le está diciendo, memorízate más las escrituras, indaga un poco más en la palabra, llénate de la palabra. No, haz esto y vivirás. Desde ese momento que Él comienza a hacer aquello, desde ese momento que Él comienza a vivir aquello que interpretaba, comienza esa vida, esa realidad de Dios en Él. Y ese es el problema que hay ahora en nosotros los creyentes, que esa vida de Dios se ha apagado, que esa vida, esa realidad del Dios en que nosotros creemos, hermano, no se hace evidente en nuestras acciones, en nuestras maneras de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Por eso es que te digo, la manera en la que ustedes y yo nos relacionemos con el prójimo, nos relacionemos con el hermano, nos relacionemos con nuestros familiares, con esposo, esposa o hijos, eso habla mucho de aquella esperanza de vida eterna que hay en ti y que hay en mí. Porque si no, lo vamos a tratar déspotamente, lo vamos a tratar de una manera, tal vez sea hasta irrespetuosa. Por eso es que Jesús le dice, haz esto y vivirás. Lo que quieren, hay muchos que quieren justificarse a sí mismos de sus acciones. Y usan este hábito de culpar a otros siempre. Mire cuánta gente hay culpando pastores, ministros, cuánta gente hay culpando iglesias, congregaciones, denominaciones, conferencias. Pero tu relación no es con una conferencia, no es con una denominación, ni es con una iglesia o congregación. Tu relación es con Cristo Jesús. Mi relación es con Cristo Jesús, hermano. Ahora bien, el Señor le dice, haz esto y vivirás. Verso 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mira la pregunta que hace, y era un intérprete de la ley, era alguien que enseñaba a otros a entender un poco de lo que estaba escrito en las escrituras o en la ley de Dios. Pero él hace esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque Jesús mismo, él expone en cierta parte de la escritura, dice que si nosotros amamos a aquellos que nos aman, ¿qué más hacemos? Y si le hacemos bien a aquellos que nos hacen bien, ¿qué está de más? ¿No hace eso el mundo también? Pero él dice más, vosotros, dice, amaréis, dice, a vuestros enemigos, bendeciréis a los que os maldicen, oraréis por aquellos que os persiguen y os ultrajan. Eso es lo que dice el Señor. Y eso no hace sentido en la mentalidad del ser humano o en la sociedad en la que vivimos. Entonces él quería justificarse a sí mismo, porque el hombre siempre ha tratado la manera de justificarse a sí mismo. Miren, nosotros vemos ahora y decimos, hermano, ¿por qué se ha enfriado en su vida espiritual? Ay, hermano, es que desde que dejé de reunirme, desde que dejamos el tiempo de oración, desde que dejamos las reuniones de hombres, de mujeres, desde que ya no nos congregamos. No, te venías enfriando desde antes de eso. Yo les he dicho, hermano, y no me voy a cansar de repetirles tampoco, de que lo que esta epidemia ha venido a evidenciar es la realidad que había dentro de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero nos hemos querido justificar, hermano. Hemos querido justificarnos de por qué nuestra relación con Dios ha decaído, de por qué nos hemos aislado, de por qué ahora mejor preferimos estar allá, escondidos en nuestras casas, en nuestros hogares, viendo a través de una transmisión de internet, aunque sé que algunos tienen razón obvia por la cual estar ahí. Sin embargo, hay otros que sé que pueden venir y pueden estar en un servicio a Dios, pero optan por no hacerlo y pueden exponer cualquier excusa, pero a la larga simplemente va a ser una excusa. Este hombre, queriendo justificarse, le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Mire la respuesta que le da Jesús. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dejándole medio muerto. Jesús no especifica si el hombre era judío o era gentil. Solamente dice un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora, para que entiendas un poco por qué el Señor cita estas dos ciudades, es porque Jerusalén era el lugar donde los judíos decían que se había de adorar a Dios. Eso le dice la samaritana, ¿verdad? Jerusalén era el lugar donde los judíos decían que se había de adorar a Dios. Jericó era una ciudad que estaba bajo maldición desde el tiempo de Josué, cuando fue destruida. Entonces el Señor le está explicando y le está diciendo en este verso: un hombre venía de Jerusalén para Jericó. Mire, si nosotros vemos la realidad, cuánto hijo de Dios, cuánto cristiano se sentía que estaba en Jerusalén, se sentía que estaba en aquel mover de Dios, se sentía que estaba en aquella relación con Dios. Pero ¿cuántos han comenzado a descender ahora a Jericó? ¿Cuántos han comenzado a descender ahora a aquellas costumbres que el mundo les había enseñado, aquellas tradiciones que el mundo les había enseñado, aquella manera de vivir que el mundo les había enseñado, y comienzan a apartarse de su relación con Dios y comienzan a alejarse de aquella comunión con Dios? ¿Sabe? Hay mucha persona que cree que está bien en su relación con Dios porque no han dejado de leer la Biblia, porque no han dejado de orar. Mas sin embargo, los malos pensamientos los han invadido. Aquellos sentimientos en sus corazones, tal vez morbo, tal vez de depravación, comienzan a invadir su ser interno. ¿Por qué razón? Porque han abandonado aquella relación con el Señor, porque han comenzado a descender y han comenzado a bajar a aquellas costumbres que antes el mundo nos había enseñado, de las cuales el Señor nos rescató. Por eso es que Pablo o Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. De ahí te rescató el Señor a ti, de ahí me rescató a mí. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando ustedes y yo dejamos la casa de Dios, dejamos la casa del pan, como le llamaban a Jerusalén, aquel lugar donde se reunían los judíos a adorar a Dios, y comienzan, hermano, a caminar en dirección a una ciudad depravada, a una ciudad que había sido levantada por un rey que sí pagó, o sea, aquello que Josué profetizó y dijo que el hombre que levantase esa ciudad iba a echar sus cimientos sobre el primogénito y sobre su último hijo iba a poner sus puertas. Y los dos hijos de este rey que levanta esa ciudad mueren de esa manera. Era una ciudad que estaba bajo maldición. Entonces dice que este hombre comienza a bajar de Jerusalén a Jericó. Si tú te preguntas cómo está tu relación con Dios, si tú te preguntas cómo está hoy tu vida con Dios, si tú te preguntas, hermano, verdaderamente sientes aquella presencia de Dios, sientes aquella unción de Dios, sientes aquel vivir de Dios dentro de ti, o has comenzado, hermano, a descender a Jericó, has comenzado a llenarte de miedos, de temores, de inseguridades. Porque dice que este hombre, mientras descendía a Jericó, dice que ladrones cayeron sobre él. Dice, y cayó en manos de ladrones. ¿Cuáles son esos ladrones que roban esa paz de Dios en tu vida? ¿Cuáles son esos ladrones que roban esa armonía o esa comunión que debe de haber en la familia? ¿Por qué hoy en la familia solo hay discordia? ¿Por qué solo hay gritos? ¿Por qué solo hay, hermanos, palabras tal dientes de padres a hijos o de hijos a padres? ¿Por qué razón? Porque ladrones han comenzado a robar. Y sabe, esos ladrones simbolizan o tipifican aquellos demonios que de alguna manera comienzan a oprimir tu vida, comienzan a oprimir, qué sé yo, tu relación entre familia, tu relación entre hermanos. Mire cuántos hermanos, o sea, se han encerrado hoy y ya no tienen comunicación con ninguna otra persona. Y dicen, no, yo puedo vivir el evangelio solo. No, el evangelio no fue diseñado o puesto por el Señor para vivirlo solo, sino para vivirlo en comunidad, para que nosotros vivamos como hermanos, que vivamos como familia. Pero este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cae en manos de los ladrones y lo despojan. Mire, comienzan a robarle, le despojan lo que llevaba. ¿Cuánta gente adoraba bonito antes de que cayera en manos de los ladrones?
¿Cuánta gente adoraba, hermano, con libertad? ¿Cuánta gente predicaba y exponía la palabra de Dios? ¿Cuánta gente estaba preparándose y se deleitaba en el servicio al Señor? Y ahora ya no quieren hacer absolutamente nada. Y los ladrones lo han comenzado a despojar. Han comenzado a despojarle, han comenzado a robarle aquella vida de Dios que antes había en él o en ella. Y dice que hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Lo dejan ahí tendido, lo dejan ahí tirado. ¿Sabes? La iglesia del Señor, estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia comprada con la sangre del Señor. Es una realidad que estamos viviendo en medio de una sociedad y en medio de un mundo o una humanidad que está en decadencia, hermano. La humanidad está en decadencia. Mire, la humanidad ha perdido sus principios morales, ha perdido sus valores, ha perdido, hermano, o sea, aquella tal vez libertad de relacionarnos tal vez en una manera en armonía. Pero vivimos en un mundo que va en decadencia moral, va en decadencia de principios y va en decadencia de valores. Pero allí en medio de ese mundo es donde la iglesia del Señor tiene que brillar como esa luz en medio de la oscuridad, como esa luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo va a brillar la iglesia si hemos descendido y vamos camino a Jericó y los ladrones y los salteadores nos han robado, nos han quitado aquello que teníamos antes de parte de Dios? Ahora solamente, o sea, se expone el mensaje. Y mira, estamos en un tiempo, hermano, que si el mensaje te parece, lo miras, y si no te parece, lo apagas o cambias a otro mensaje. Mira hasta dónde ha llegado el tiempo en el que la iglesia está viviendo. Pero el Señor siempre nos va a enfrentar con la realidad de su palabra. El Señor siempre te va a enfrentar a ti y a mí con la realidad de lo que está escrito. Por eso es que al intérprete de la ley le dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Qué lees? Pero este hombre, queriendo justificarse, le pregunta quién es el prójimo. Y el Señor le cuenta esta historia. Le cuenta de un hombre que, déjame parafrasearte esto, tenía una relación excelente con Dios, tenía una intimidad con Dios excelente, y de repente comienza a descuidar su vida, su relación con Dios. De repente comienza a descuidar aquel servicio a Dios, comienza a descuidar aquello que fortalecía su vida, que fortalecía su alma, y comienza a descender a Jericó, dice aquí. Pero literalmente hablando, comienza a descender a costumbres que creía que ya había vencido. Comienza a caer en hábitos que creía que ya no estaban más dentro de él o de ella. Comienza a brotar dentro de su ser palabras que pensaba que ya no, jamás iban a salir por sus labios o su boca. Y comienza el enemigo a robarle y a despojarlo de aquella relación que antes tenía con Dios. ¿Cuántos hay heridos? ¿Cuántos hay ya medio muertos? ¿Cuántos hay ya, hermanos, que dicen, ay, no sé si voy a terminar con vida el término de esta epidemia? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Entonces, a ese mundo que está clamando allá afuera, a esa gente que no conoce del Señor y aquellos que conocen del Señor y se han apartado, a esos es a quien el Señor va a enviar a su iglesia, va a enviar a aquellos que por una u otra razón el Señor nos ha guardado y hemos permanecido. No estoy diciendo en una perfección, pero hemos permanecido en ese caminar con el Señor. A esa iglesia en la que el Señor está preparando y está levantando para enviarla a este mundo que va en decadencia, a este mundo, hermano, que está muriendo lentamente, como te lo repito. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Hijo de Dios, es la luz de este mundo, hermano. Porque eso es lo que Jesús dijo. Jesús, cuando le habla a sus discípulos, le dice, yo soy la luz del mundo. Pero luego más adelante le dice, vosotros, dice, sois la luz de este mundo. Pero dime, ¿cómo alumbra tu luz en el lugar donde tú vives? ¿Cómo alumbra tu luz en tu lugar de trabajo? ¿Cómo alumbra tu luz en tu lugar donde estudias? ¿Cómo alumbra tu luz en medio de tu familia?
¿Cuál es la luz que hay en ti, que hay en mí? Pero Dios, el Señor está levantando nuevamente ese pueblo, está levantando nuevamente esa iglesia que tiene esa realidad y esa convicción de vida eterna dentro de él. Que tiene esa certeza, hermano, dentro de su corazón de vida eterna dentro de sí. Ahora, si yo te preguntara, ¿tú tienes vida eterna en ti, hermano? ¿Hay vida eterna en ti? Amén, claro que sí, hermano. Yo no te estoy diciendo si hay perfección, no, si hay vida eterna en ti. Porque estamos en un proceso, estamos en un desarrollo, estamos en un caminar y el Señor nos va formando día con día. Pero la esperanza de vida eterna tiene que estar en ti. ¿Sabes? Cuando esa esperanza de vida eterna está en ti, nada ni nadie te va a hacer volver atrás de tu relación con Dios, hermano. Si ustedes me dicen, hermano, es que usted no sabe las pruebas que yo he pasado. Si yo te contase las pruebas que yo he vivido, hermano, tiempos que me hubiera apartado del camino del Señor. Pero desde el día que yo le acepté, desde el día que yo le recibí, hermano, nació aquella esperanza de vida eterna en mí. No fue desde el día que el Señor me escogió para pastorear, no fue desde el día que el Señor me llamó para darme o ponerme en un ministerio, no, fue desde el día que yo le conocí, desde el día que yo abrí mis labios y recibí a Cristo Jesús como mi Señor y mi único Salvador. Desde ese día nació en mí esa realidad de vida eterna dentro de mi ser. Ustedes me dicen, hermano, es que usted no ha visto en las iglesias las cosas que yo he visto. He visto cosas peores y he tratado cosas peores también con hermanos a quienes el Señor los ha restaurado y los ha levantado. Así es que esa no es una excusa ni es una razón, porque la esperanza de vida eterna en ti nadie, absolutamente nadie te la va a quitar. Es Cristo Jesús el que te la dio y el que me la dio a mí. Pero estamos en medio de un mundo que va en decadencia. Estamos en medio de un mundo, hermano, que está aprobando y pasando leyes, hermanos, que van en contra de los preceptos y estatutos de Dios. Pero ¿a dónde está su iglesia? ¿A dónde están aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios? ¿A dónde estamos, hermano? El Señor está levantando ese pueblo. Pero mira, para terminar, le dice el Señor, verso 31 dice, y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Vio al hombre medio muerto, vio al hombre golpeado, vio al hombre herido, vio al hombre que lo habían despojado. Y pasa el sacerdote. Ahora bien, el sacerdote era aquel que presentaba a Dios oración por el pueblo. El sacerdote, porque aquí está hablando del sumo sacerdote, era aquel que una vez al año entraba a aquel lugar a exponer sacrificio para perdón de los pecados del pueblo. Y mira, ese sacerdote que podía ir y levantar a aquel hombre, ese sacerdote que podía ir y hacer misericordia de aquella persona que estaba tendida en el camino, pasó de largo. Y él era el que presentaba oración a Dios por el pueblo. Luego dice verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita, el que ministraba en el templo de Dios. El levita, aquel que tenía el privilegio de adornar y de mover o arreglar el templo de Dios. En el tiempo de Moisés era de mover el tabernáculo de reunión, pero ahora en este tiempo era de ir y arreglar, o sea, lo que era el servicio a Dios. Los levitas, aquellos que tenían un privilegio para ministrar en el templo de Dios, aquellos que tenían un privilegio para poder ir y servir a Dios. Pero de repente vio al hombre tendido, lo vio ahí ensangrentado, medio muerto, y dice que pasó de largo. ¿Por qué Jesús menciona al sacerdote? ¿Por qué Jesús menciona al levita? ¿Por qué no dijo un judío pasó por ahí? O un hebreo o alguien de la tribu de Jacob. No, ¿por qué no un hijo de Jacob? Sino que menciona al sacerdote. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la religión no cambia absolutamente a nadie. Tú puedes memorizarte la Biblia, tú puedes aprenderte de memoria los 66 libros que hay aquí. Pero si no está aquella realidad de vida eterna en ti, no hace ningún efecto en tu vida.
Tú puedes tener quizás los mejores dones para ministrar a Dios. Puedes cantar, hermano, quizás como los mismos ángeles. Puedes predicar quizás como el mismo apóstol Pablo o Pedro. Y si no hay aquella realidad de vida eterna en ti, no hace ningún efecto en tu vida. Porque mire, aquel sacerdote pasa y mira a aquel hombre tendido ahí. Mira la necesidad, ¿sabe? Ese hombre tendido simboliza aquel mundo que está muriendo, aquel mundo que está, hermano, tal vez en sus últimos momentos, en sus últimos instantes de vida, y necesita oír un mensaje de salvación, necesita oír un mensaje de esperanza, necesita oír un mensaje que lo levante nuevamente y le dé esa vida de Dios en él. ¿Cuántos hermanos no han caído? ¿Cuántos hermanos no se han apartado? Y lo único que les decimos: ay, vamos a orar por ustedes. Claro, oremos por ellos, pero cuando Dios abra la oportunidad y ellos se acerquen a ti, no los rechaces, recíbelos, habla con ellos. Y de esa misma manera que el Señor te ha mantenido a ti fuerte, así también que los levante a ellos y los fortalezca. Pero el sacerdote pasó de largo. El levita quizás pasó de largo. Quizá venía como nuestros músicos que les tocaba ministrar hoy: ya vamos tarde, ya no vamos a poder practicar, no podemos hacer absolutamente nada. Y estoy parafraseando esto, hermano, porque el levita era el que ministraba, el que servía dentro del templo de Dios. Pero verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Mire lo que hace esto es lo que hace la diferencia. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Porque el Señor va a regresar, ¿verdad, hermano? ¿Va que el Señor va a regresar? ¿Va que Cristo va a regresar? Entonces mira cómo tu relación con tu prójimo tiene mucho que ver. Cómo tu relación con tus hermanos tiene mucho que ver. Cómo la relación con nuestros entre sí. Este samaritano, y Jesús especifica claramente y dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole golpeado, viéndole herido, viéndole despojado, fue movido a misericordia. Pero no solamente le dijo: voy a orar por ti, no, sino que accionó, hermano. ¿Sabe? Y es que esa realidad de vida eterna en nosotros nos lleva a accionar. ¿Sabe por qué los evangélicos no cambian, hermano? ¿Sabe por qué aquellos que han conocido al Señor y siguen viviendo en su vana manera de vivir o su vieja manera de vivir no cambian? Es porque no tienen aquella convicción y aquella realidad de vida eterna dentro de ellos. Este samaritano, movido a misericordia, va y se acerca y dice que comienza a vendar sus heridas, comienza a echarle aceite y vino y luego lo sube a su cabalgadura. No lo dejó tirado ahí, no lo dejó tendido ahí. ¿No fue eso lo mismo que el Señor hizo contigo y conmigo, hermano? Hermano, ¿no fue eso lo que Jesús hizo contigo y conmigo? Ahora sí, hermanos, nos vemos tal vez, bien aquí predicando, parados aquí, pero ¿de dónde el Señor nos levantó? ¿De dónde Él nos recogió? Yo le decía al Señor: Señor, antes de que yo te conociese, jamás iba yo a pensar que iba a estar un día poniendo tu palabra, compartiendo este mensaje de vida, jamás. Porque para mí el evangelio o el cristianismo, hermano, era totalmente algo de lo cual yo no conocía, pues no vengo de familias cristianas. Vengo de familias religiosas, pero no cristianas. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, cuando Él extendió su misericordia sobre mí, cuando Él comenzó a sanarme, a restaurarme, a liberarme, cuando Él comenzó
a traer aquella sanidad a mi corazón de aquellas heridas que el mundo había provocado dentro de mí. Yo entendí que no era por méritos propios. Yo entendí que no era porque era lo mejor de este mundo o lo más reconocido en la sociedad. No, yo entendí que fue porque Él sabía que la única salida que yo tenía era Él, hermano. ¿Sabe que este mundo la única salida que tiene es volver su corazón a Cristo? ¿Sabes tú eso, hermano? La única salida que este mundo tiene es volver su corazón al Señor. Y la única salida que el Hijo de Dios tiene, que se ha apartado de su relación con el Señor, es volver adelante. El samaritano comienza a atender a aquel hombre golpeado, a aquel hombre herido. ¿Cuántas personas muchas veces no se acercan a ti cuando sabes que eres cristiano y te exponen su necesidad y te dicen que estoy pasando por momentos difíciles? Y tal vez personas no cristianas. Y lo único que tú le dices, bueno, le vamos a pedir al pastor que ore por ustedes y por tu familia. ¿Por qué no oras tú por él? ¿Por qué no le dices, ven, vamos? Cuando era la última oportunidad que el Señor les estaba dando a estas personas de aceptarle como su Señor o Salvador, o de reconciliarse con Él. El samaritano lleva a este hombre y lo lleva al mesón y le dice al mesonero en el día que él tenía que partir, que lo cuidara. Mire, le dice, cuídamele. O sea que él no lo vio como un extraño. Él no le dijo, mira, ni aunque no lo conozco, lo recogí en el camino, no sé ni quién es. Ay, cuídalo. No, le dice, cuídamele. Él lo hizo suyo. Él lo hizo como que era alguien que conocía, como que era alguien, hermano, con el que se familiarizaba. Y le dice, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero el samaritano, aquel que no tenía absolutamente parte en los privilegios o en el servicio a Dios, fue movido a misericordia. Entonces, verso 36, Jesús hace esta pregunta y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así le dice, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo. Y esto es una responsabilidad para cada uno de nosotros, hermano. Esta es una responsabilidad para ti y para mí, como hijos de Dios. No estoy hablando como ministro, estoy hablando como hijos de Dios. Porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hablarle al mundo que está muriendo de este mensaje de esperanza y de vida. Es tu responsabilidad hablarle de aquel que tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Por mucho tiempo se lo dejamos a pastores, a ministros, a evangelistas, cuando es una responsabilidad de cada hijo de Dios el testificar. Porque déjame hacer un paréntesis y te hago esta pregunta: ¿ha tenido misericordia Dios de ti? Hermano, ¿ha tenido misericordia Dios de ti? Hermano que nos ve en la cámara, ¿ha tenido misericordia Dios de ti? Y si ha tenido misericordia de ti, el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Porque lo que de gracia hemos recibido, también de gracia lo tenemos que dar. Y cuando el Señor llegó a mi vida, lo único que pudo haber movido al Señor a acercarse a mí fue su misericordia. No fue lo que yo poseía, no fue lo que yo tenía, no fue aquellos talentos o aquellos dones que había en mí, no. Fue la misericordia de Dios sobre mi vida. Porque yo no quería absolutamente nada con Dios, pues no sabía nada del sacrificio de la cruz del Calvario. Hasta que el Señor mismo me lo enseñó y me instruyó por qué su Hijo había muerto en una cruz del Calvario. Esto no me lo habló hombre alguno, no me lo habló predicador, no me lo habló un hermano, no. Fue el Señor el que me llevó allí, como te decía el martes, a los pies de la cruz y me hizo ver con fe a aquel que había dado su vida por mí y había dado su vida por ti.
Ahí fue donde entendí yo. Y ahí fue donde nació aquello dentro de mi corazón, aquella esperanza de vida eterna y aquel anhelo de estar con Él algún día. Aunque Él camina con nosotros, pero qué diferente va a ser verle tal y como Él es, hermano. Ahora por fe creemos, pero dice que hay un día en que le veremos tal y como Él es. Eso dice la Escritura. ¿Sabe? En estos tiempos que el mundo está viviendo, es cuando el Señor quiere que su iglesia, o mejor dicho, aquellos que caminamos en la esperanza de vida eterna con Dios, seamos esa luz que el mundo necesita. Porque este mundo está en tinieblas, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que está en tinieblas este mundo? Pero ¿dónde está la luz de los hijos de Dios? ¿Dónde está esa luz? Eso es lo que yo le preguntaba al Señor. Y eso me decía Él: mira, puedes enseñarle a mi pueblo a orar, puedes enseñarle a mi pueblo a ayunar, puedes enseñarle a memorizarse los versos, puedes enseñarle liderazgo, pero si no está esta convicción de vida eterna en ellos, no va a hacer ningún efecto. Porque hay quienes oran bonito, hay quienes, hermanos, predican bonito, hay quienes exponen bonito, pero no hay aquella convicción de vida eterna en ellos. El intérprete de la ley era uno de ellos. No tenía aquella convicción, no tenía aquella realidad. Para él era simplemente una función, un ministerio, un privilegio o un trabajo que hacía de interpretar la ley, de interpretar lo que estaba escrito y explicárselo a las personas que le escuchaban. Pero no era una realidad en su vida. Pero el Evangelio es una realidad en nuestras vidas, hermano. El Evangelio tiene que ser una realidad en tu vida y en mi vida. Por eso es que el martes yo te decía, cuando Jesús está teniendo aquella conversación con Nicodemo, Él le dice: lo que sabemos también hablamos, le dice Jesús. Y es que hay una gran diferencia en hablar lo que uno sabe, hermano, que simplemente interpretar lo que otros dicen o lo que otros exponen. Y es tan diferente cuando tú, hermano, dices: esto ha hecho Dios en mi vida. Cuando tú simplemente pones o posteas o haces, tal vez compartes algo que alguien más dijo. Esa es una realidad para aquella persona, pero no para ti. El Señor está levantando esa iglesia que sea luz a este mundo. Pero ¿cuántos solamente nos hemos refugiado y escondido en los edificios de iglesias? ¿Cuál es entonces la vida eterna que el mundo necesita ver y conocer? Porque eso es lo que los creyentes hasta este tiempo hemos hecho, hermano. Refugiarnos en cuatro paredes, refugiarnos en edificios, estar ahí llenos, como te decía, de actividades y dinámicas. Pero el Señor está despertando en nosotros aquella realidad de llevar este mensaje de vida y de llevar este mensaje de salvación a este mundo necesitado, a este mundo perdido. Porque el mundo necesita saber y conocer lo que es la vida eterna. El intérprete de la ley, esa fue la pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y ahí es donde se desarrolló la conversación entre Jesús y él. Pero ¿qué es la vida eterna, hermano? ¿Qué verdaderamente es la vida eterna? Si alguien te parara a ti en la calle y te dijera: mira, yo he oído predicadores, he oído hablar a los evangélicos, como les dicen o nos dicen, de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué le dirías tú, hermano? ¿Cuál sería la respuesta que le darías tú, que estás viendo a través de esta transmisión, si alguien que no conoce del Señor, si alguien ignorante como yo, que a los 30 años de vida no conocía absolutamente lo que era el sacrificio de la cruz, ni nada de la Escritura, hasta que el Señor llegó a mi vida? Si alguien así como yo, ignorante, te preguntase: ¿qué es la vida eterna y qué tengo que hacer para heredarla? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque sabes, la respuesta es: no, vaya a la iglesia, lea la Biblia. Sabes, tristemente, tuve yo una experiencia en el lugar donde me convertí. Y una persona muy humilde
Oía que siempre el predicador instaba a leer la palabra de Dios, instaba a leer la Biblia. Y esta persona le daba pena porque ella era mayor. Se me acerca y me dice: yo crecí en un lugar bastante remoto en la ciudad. No tuve acceso a educación. Jamás mis padres me mandaron a la escuela. Nunca aprendí a leer y hasta el día de hoy no sé leer. ¿Cómo hago para leer la Biblia? Entonces, claro, yo le podía haber dicho: bueno, escúchela, ahora hay en la internet, pero no tenía ni acceso a eso. ¿Cómo yo podía hacer para responderle a esta persona? Y mire qué bueno es el Dios que nosotros tenemos, hermano, porque Dios está interesado en todas las personas, hermano, en todas las personas, tanto personas bien preparadas como aquellos que no tuvieron acceso a un sistema educativo o a ir a una escuela para aprender a leer. Y el Señor me dice: dile solamente que se llene de mi Espíritu Santo y Él le enseñará. Y yo le dije eso: mire, usted órele al Señor, hable con el Señor, dígale que lo llene de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, dice, nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Así dice la Escritura, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Porque cuando tú le haces una oración sincera a Dios, Dios responde, hermano. Dios responde. Sabes, te voy a contar simplemente unos minutos de mi conversión. Cuando yo llegué a los pies del Señor, tenía la edad de 30 años. Hace 5 años que me convertí al Señor, más o menos. No, es una broma, hermano. Tenía 30 años. Había terminado mis estudios, había terminado mi colegio, me había graduado. Me sentía una persona intelectualmente hablando, con conocimiento, pero ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Cuando yo llego a los pies del Señor, cuando me convierto a Cristo, cuando entrego mi vida al Señor, yo le hice esta oración al Señor. Solo Él y yo. Y le dije: Señor, tú sabes que en cuanto a tu palabra yo soy ignorante, no sé absolutamente nada. Y cualquiera me puede engañar. Tú sabes que en cuanto a la religión evangélica, le dije en mi oración, no conozco absolutamente nada. Cualquiera me puede guiar por un camino equivocado. Y yo le dije esto: pon tú personas a mi alrededor, conforme a tu corazón, que me guíen en este camino de verdad. Y Dios es fiel y Él lo ha hecho, hermano. Dios es fiel y Él lo ha hecho. Porque el que llegó a mi vida fue Él. Yo no lo andaba buscando. Él llegó a mi vida y comenzó a enseñarme y a instruirme. Y lo poco que hoy puedo entender es por la misericordia de Dios, hermano. No te voy a decir que porque me memoricé versos en la escuela dominical. No te voy a decir porque estudiaba y la Biblia era una de las clases que yo llevaba en el colegio o llevaba donde estudiaba. No, absolutamente no conocía nada de eso. Y lo poco que hoy conozco es por la misericordia de Dios. Porque Dios es el que nos enseña y nos instruye a través de su Espíritu Santo. Entonces, hay un mundo que está muriendo. Hay un mundo que está en decadencia. Hay un mundo, hermano, que está agonizando. Y sabes, tristemente en ese mundo van parientes tuyos y parientes míos que no conocen al Señor. O no tienen parientes que no son convertidos, hermano. Porque tenemos parientes que no conocen del Señor, por los cuales hemos orado, por los cuales hemos pedido a Dios. Tal vez tíos, tías, qué sé yo, primos, primas, no lo sé, hermano. Pero hay parientes que no conocen al Señor y van en esa decadencia del mundo y van en ese mover del mundo agonizante. Pero el Señor está levantando ese pueblo, esa iglesia que va a llevar ese mensaje de vida, ese mensaje de luz. Entonces, ¿qué es la vida eterna?
Jesús lo responde claramente en el capítulo 17 de Juan, donde alguien, o sea, el martes me envió este texto y yo ya lo tenía aquí. Y en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, del verso 1 al 3, dice de esta manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y miren, un verso dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Conoces tú a Dios, hermano? Hermano, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesucristo? Porque esa es la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú dices conocer a Dios, y yo digo conocer a Dios, y tú dices conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nuestras acciones van a hablar por ello. Tu relación con tu prójimo, tu relación con tu hermano, no que huyas de aquellos, hermanos, que te son molestos o te son incómodos, no que te alejes de aquellos a los cuales no puedes soportar, no, tu relación con ellos, mi relación con ellos es lo que va a hablar de que tanto conozco yo al Señor. Por eso es que la pregunta que le hace el intérprete de la ley, y sabes, habían intérpretes de la ley antes, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre los primeros creyentes, los intérpretes de la ley, hermano, perdieron totalmente, podría decir yo, sus privilegios, sus ministerios. Porque la Biblia no se habla por interpretación, sino por guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque hay quienes están interpretando mensajes y están tan alejados de la realidad y el contexto que la Escritura está hablando. Es el Espíritu de Dios el que revela su palabra. Es el Espíritu de Dios el que enseña los misterios de Dios, hermano. Y por eso el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El mundo conocerá al Señor a través de su iglesia, hermano. El mundo va a conocer al Señor a través de su pueblo, a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evidenciemos esa realidad de vida eterna. Por eso yo te decía al principio, si la realidad de vida eterna está en ti, tú vas a cambiar. Si la realidad de vida eterna está en mí, yo voy a cambiar. ¿Sabes? Cuando yo era muchacho o joven de unos 12, 14 años, teníamos un compañero de grado que era cristiano, pero jamás nos hablaba él del Señor ni nada de eso. Y luego una compañera de clase también se hizo cristiana, a su familia. Y a esa compañera yo la conocía y a su familia también. ¿Y sabe cuál es el pensamiento que vino a mi mente cuando ellos se hicieron cristianos? Yo dije: qué aburrida se va a volver la vida de estas personas. Yo lo dije así: qué aburrida se va a volver la vida de estas personas. Y eso que yo dije cuando en mi ignorancia yo no conocía del Evangelio, fue algo que me dijeron a mí cuando yo me convertí al Señor. Ahí en ese lugar, en ese país donde el Señor me alcanzó. Y un compañero de trabajo que era bien cercano a mí,
se me acercó y me dijo: qué aburrida se va a volver hoy su vida. Y yo me acordé de aquello que había dicho y le dije a él: no, no es aburrida. Aburrida era la manera de vivir que llevábamos nosotros. Aburrida era la vana manera de vivir que semana tras semana, día de pago con día de pago llevábamos nosotros, que era emborracharse, gastarse lo que ganaba para luego quedar sin nada al principio de semana. Eso era aburrido, le decía yo. Pero ahora yo he encontrado al dador de la vida, le digo. Ahora yo he encontrado al que da paz, al que da esperanza. Ahora yo he encontrado, y le empecé a hablar así. Y era una persona que hoy está estudiando para prepararse de abogado. Y era una persona que me dijo: ¿qué es lo que le metieron en su cabeza? ¿Qué es lo que le dijeron a usted? Y le dije: a mí no me metieron absolutamente nada. Simplemente el que entró a mi corazón es aquel que ha dado esperanza de vida eterna a mi ser. Y él me dice: bueno, allá usted con lo que usted quiera creer, pero yo voy a seguir la manera de vida que yo llevaba. Y le dije: usted es muy libre de hacer lo que usted quiera, pero le dije, porque usted es un buen amigo mío, yo le digo, le conviene entregar su vida al Señor. Le conviene conocer este camino. Y bueno, se enojó conmigo por unas semanas. Pero ya cuando el Señor me iba a traer a mí para este país, se contactó conmigo, me pidió disculpas por todo lo que me había dicho. Y estaba pasando un momento bien difícil. Y de sus labios salieron estas palabras y me dice: ore por mí y por mi familia. Y es que la verdad, un amigo no te va a hacer cambiar. Un familiar no te va a apartar del camino de la relación con el Señor cuando es una convicción y una realidad de vida eterna en ti, hermano. El mundo necesita conocer esa realidad de vida eterna. Y Jesús lo expone y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor está volviendo, hermanos, el corazón de sus hijos a Él. ¿Está esa convicción de vida eterna en ti que estás aquí en este edificio? ¿Está esa convicción de vida eterna en ti que estás viendo a través de esta transmisión? Hay quienes dicen: no, si no tuviera yo esa convicción, no fuera a la iglesia, no orara, no leyera la Biblia. A veces eso se han convertido solamente en ritos que hacemos, pero dudamos dentro de nuestro corazón, dudamos dentro de nuestro ser esa realidad de vida eterna en nosotros. Y eso es lo que el Señor hablaba a mi vida a través de este mensaje. Y me decía: por eso es que mucho pueblo se aparta de en pos de mí, porque jamás nació esa esperanza de vida eterna dentro de ellos. Porque jamás aquella convicción de una eternidad estuvo dentro de ellos. Por eso viven de una manera como antes vivían y se vuelven a los caminos en los que antes andaban y abandonan la carrera y abandonan su comunión conmigo, me decía el Señor. Pero Él está volviendo el corazón de sus hijos nuevamente a Él, hermanos. Dios está volviendo el corazón tuyo y mi corazón a Él. Y si está esa convicción de vida eterna en ti y está esa convicción de vida eterna en mí, nuestras acciones lo van a decir todo. Por eso es que Jesús también dice que por sus frutos os conocerán que son mis discípulos. El sacerdote vio la necesidad, vio al herido, pasó de largo. Porque la religión no cambia a nadie. No cambia a nadie. Y si Cristo es una religión para ti, es obvio por lo que no has cambiado. El levita, el privilegio, el servir a Dios, no cambia a nadie. ¿Cuántas personas con privilegio y ministerio hoy están alejados de esa relación con Dios? ¿Cuántas personas con privilegios y ministerios están hoy encerrados que no quieren nada con el Señor y desanimados? Porque aquella realidad de vida eterna no era una convicción o no es una convicción en ellos. Quiero
terminar diciéndote esto en lo que sube el del piano. Algo que compartía un hermano con nosotros. Y no voy a decir su nombre porque el testimonio le corresponde decirlo a él. Pero me llamaba la atención lo que él compartía. Y te voy a decir por qué te lo voy a compartir, para que tú el domingo lo puedas entender de una manera mejor. Este hermano se vio en una situación difícil de salud. Y fue llevado al hospital. Y se vio en la situación donde iban a tener que someterlo a cuidados intensivos y entubarle a una máquina. Y dice que en medio de su angustia, en medio de su agonía, habló a Dios, oró a Dios. Y esto es lo que quiero compartirte, lo que él le dice al Señor. Y él le pregunta al Señor que si él va a morir, ¿para dónde va su alma? Eso es tener convicción de que hay una vida después de esto. Y le hace esa pregunta al Señor. Y dice que Dios le muestra hacia dónde iba su alma. Y él mismo dice, no iba para la presencia del Señor. No iba a descansar en aquella paz que el Señor nos va a levantar para estar con Él. Dice que iba rumbo al castigo eterno. Alguien que ha estado dentro de la iglesia, alguien que ha estado dentro de la congregación, alguien que tal vez te ha reunido y se ha congregado, pero mire hacia dónde va su alma. Y digo va, no iba, sino que porque Dios le ha dado la oportunidad de ordenar y de arreglar las cosas que tiene que arreglar. Pero si no las arregla, ya le mostró hacia dónde va a ser su destino eterno. Y sabes, la iglesia, el creyente, el Hijo de Dios, tristemente lo voy a decir, se está moviendo en el mismo mover del mundo. Mire qué tristeza da ver ahora en las redes sociales que las personas ponen sus desafíos. Ellos le llaman challenges. Y dice, voy a poner este challenge, a ver cuántos me contestan. A ver cuántos me saludan en 15 minutos. O cualquier clase, hermano, de desafío. Y qué triste, hermano, lo que ponen. Porque no hay una convicción de vida eterna dentro de ellos. Y cualquier cosa los entretiene y cualquier cosa llena aquel tiempo o aquel vacío en el que ellos no pueden y saben cómo llenarlo. Saben, yo no quiero dejar un desafío en ti. Yo no quiero dejar un challenge en ti, como le llaman en inglés. Pero quiero dejar un consejo. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Tú que estás aquí y tú que me miras por la pantalla, si lo quieres hacer, hazlo también. Y vas a entender el domingo por qué te hice esa pregunta. En tu oración a Dios, pregúntale hacia dónde va tu alma. Si tus ojos se cerraran hoy en este instante y los abrieses hacia una eternidad, pregúntale al Señor. Pregúntale en oración. Tal vez puedes haber predicado como yo, tal vez puedes haber quizás levantado obras, quizás puedes haber hecho tantas cosas. Pero pregúntale al Señor y dile, Señor, ¿hacia dónde va mi alma? Si mis ojos se cerrasen hoy a este mundo. Porque cuando tú cierras los ojos a este mundo, los abres a una eternidad, hermano. Los abrimos a una eternidad. ¿Sabes? David no fue un hombre perfecto. David cometió muchos errores. Pero era alguien que tenía una convicción de vida eterna dentro de sí. Porque cuando él pecó con Betsabé, mire el Salmo 31 y 52 habla de esto. Y cuando David le dice, pon en mí, le dice, un corazón limpio y renueva un espíritu en mí nuevo. Porque él sabía que lo peor que le podía pasar era desligarse de aquella comunión con Dios. Pero mira cuánto cristiano hay que peca, se arrepiente y vuelve a seguir haciendo lo mismo. David no fue un hombre perfecto, pero era un hombre que tenía la certeza de una eternidad. En uno de los salmos él dice,
porque no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Él sabía que un día iba a ser levantado, porque cuando David muere, cuando él cierra sus ojos a este mundo, no estaba el sacrificio redentor de Cristo todavía. Y él dice en uno de sus salmos: porque no dejarás mi alma para siempre en el Seol. La rescatarás de ahí, la levantarás de ahí. Cuando un creyente tiene esa convicción de vida eterna y esa realidad dentro de su ser, no solo se arrepiente de aquello que ha hecho malo, sino que cambia y comienza a hacer las cosas diferentes de una manera que agraden a Dios y que muestren esa realidad de vida eterna en Él. El intérprete de la ley le hace esa pregunta a Jesús. Jesús le dice: ve y haz lo mismo. Cuando Él habla de misericordia, cuando Él habla de cómo el samaritano fue el prójimo de aquel hombre golpeado y herido, así te dice el Señor a ti y a mí: si tú has recibido misericordia, ve y haz lo mismo. No solamente con aquellos con los que tú te llevas bien, no solamente aquellos que están de acuerdo contigo, no solamente aquellos, hermano, que te agrada su compañía, no. Es con tu prójimo, es con todo ser humano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Y recuérdate de esta oración que te he dicho que hagas delante de Dios. Pregúntale y dile: Señor, si mis ojos se cierran hoy a este mundo, ¿hacia dónde va mi alma? Este hermano, cuando dio ese testimonio, impactó mi corazón. Pero el Señor me dijo: no es hacia dónde va, sino hacia dónde está yendo. Porque si no se arrepiente de las obras de las cuales yo le he pedido que se arrepienta, es ahí donde va su alma, con ese destino a un castigo eterno. Pero honro el desafío, honro la valentía de este hermano de hacer esa oración a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor amado, que seas tú llevando esta palabra al corazón de tus hijos, al corazón de tu pueblo. Ahora muchos entienden, Señor, por qué se apartan del camino, por qué abandonan la carrera, por qué, Señor amado, menguan en esa relación contigo, porque jamás nació en sus corazones esa realidad y esa convicción de una vida eterna en su corazón. Porque la vida eterna comienza desde ese momento que te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es que Nicodemo no entendió cuando tú le dijiste que le era necesario nacer de nuevo. Porque también, Señor, tu palabra dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, y que tú, Señor, veniste para darnos vida y darnos vida en abundancia. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por todos aquellos a los que ha llegado este mensaje, Señor del cielo, que tú lo hagas vida dentro de sus corazones, que ellos entiendan que la vida eterna no comenzará cuando entremos a las moradas eternas, sino que comienza desde ese momento en que ellos entregaron su vida a ti, en que yo entregué mi vida a ti. Y eso es lo que el mundo necesita ver, eso es lo que el mundo necesita conocer, porque esta es la vida eterna, dijo nuestro Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, nuestro Señor, a quien tú has enviado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, llegue al corazón, Señor, de tus hijos. Que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo la haga vida, Señor, y ministre allí donde está la necesidad, Señor amado. Y si hay, Señor, rebeldía, altivez en nuestros corazones, o si nos creemos, Señor, demasiado sabios para conocerlo todo, ahora tú nos enseñas, Señor bendito, que si no vamos y hacemos lo mismo, nuestras palabras son tan vacías, Señor, como nuestra manera de vivir delante de ti. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor amado, porque este mensaje de vida que tú envías a nosotros, desde ese día que yo te conocí, Señor,
Desde ese día que tú llegaste, Señor, a mi vida, han habido luchas, han habido pruebas, han habido momentos difíciles, Señor amado, y adversos. Pero de todos ellos tú me has levantado. De todos ellos tú me has sacado adelante. Y sé que lo seguirás haciendo, porque fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Sé, Señor amado, que estás hablando a tu pueblo. Sé que estás hablando a tu iglesia, pero estás hablando también a aquellos que pregonamos tu palabra y hablamos de tu palabra, y muchas veces solo la interpretamos, pero estamos tan vacíos de tu espíritu dentro de nosotros, porque es tu espíritu el que le da vida, Señor, a tu palabra. Es tu espíritu el que da vida, Señor del cielo, a esta palabra, Señor amado. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú obres tu buena voluntad, Señor, porque sé, Señor bendito, sé que aquel que conoce tu voz oirá tu voz y te seguirá, pero el que no conoce tu voz, Señor, se alejará de ti. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por tus misericordias. Oro por cada uno de mis hermanos que nos vieron a través de esta transmisión. Oro por cada uno, Señor, de las familias que están aquí en este lugar. Y sigue hablando tú, Señor amado, que esta palabra no quede solamente en este mensaje de domingo, sino que a través de toda la semana tu Espíritu Santo la recuerde al corazón de tus hijos, Señor amado, y que seas tú, bendito Dios, obrando tu buena voluntad y tu propósito en sus vidas. Señor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tus bondades, te agradezco, Señor del cielo, porque tú eres un Dios bueno, y trajiste esa memoria, Señor, esa palabra que hablaste a mi corazón el día que tú me escogiste, Señor, para pastorear, Señor amado, tu pueblo. No este pueblo aquí en Lebre, sino allá, Señor, donde me convertí, Señor amado, porque tú desde ahí comenzaste a prepararme. Te doy gracias, Señor bendito, porque tú trajiste a mi corazón esa palabra que hablaste a mi vida. Y te agradezco por tus misericordias y agradezco por tus bondades, porque puedo decir con toda confianza: hasta aquí, Señor, tú me has ayudado, has guardado mi vida, has guardado mi casa. Gracias, Señor bendito, por tener a mi esposa hoy aquí en este lugar. Tú la fortaleciste en medio de la adversidad y ella vio tu mano de poder, Señor, en medio, Señor del cielo, de esa angustia en la que ella clamó a ti. Ese es el Dios que yo predico, un Dios sobrenatural, un Dios verdadero, un Dios que no está encerrado en 66 libros, sino que es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Ese es el Dios que yo conocí, ese es el Dios sobrenatural que tú, Señor, revelaste a mi corazón y has traído a mi corazón. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Oro, bendito Dios, también por los diezmos, las ofrendas, Señor, lo que tu pueblo, Señor amado, dé para tu obra, porque sé, Señor bendito, que tú eres, bendito Dios, el que provees. Tú eres Dios, el que multiplica. De tu mano, Señor, viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Señor amado, te doy por la escuela dominical. Gracias por los niños. Gracias, Señor del cielo, porque sé que no estamos, Señor, edificando, Señor bendito, en vano ni al aire, sino que esa semilla está cayendo en buena tierra, Señor, y sé que dará fruto para gloria de tu nombre. Gracias por los hermanos, Señor, que están trabajando con los niños. Gracias por aquellos que están trabajando con los jóvenes. Gracias por aquellos que están trabajando con los hombres y las mujeres, Señor amado. Gracias te doy. Gracias, Señor del cielo, porque no es mi obra, es tu obra, Señor. No es mi reino, sino que es tu reino, Dios del cielo. Yo solamente, Señor, soy tu servidor, y lo seré hasta el día en que tú así lo tengas, Señor amado, destinado. Gracias por este privilegio que tú me has dado de servirte. Oro por cada familia, Señor, ahí en sus hogares, que tú, Señor bendito, ministres y proveas conforme las necesidades que haya
en medio de ellos. Gracias te damos, Señor amado. Antes de cerrar, hermano, solo quiero decirte esto. Cuando estaba escribiendo este mensaje, mi tiempo de oración, el Señor recordaba esta palabra que Él había hablado a mi vida cuando Él me llamó y confirmó en mi corazón el llamado que tenía para mí. Y luego cuando me comenzó y me dio el privilegio de comenzar a predicar y a exponer su palabra, me dijo esta palabra, pero esta es para mí, no es para ustedes, yo solo se la estoy compartiendo. Me dijo: el día que tú dejes de hablar mi palabra y comiences a hablar vano palabrerío, ese día yo te quito del ministerio. Y eso me lo dijo a mí el Señor. Por eso es que lo que hemos hablado es su palabra, lo que hemos compartido es la palabra de Dios, y es la que hará vida dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano.